voy a explicar el funcionalismo. Sus principales exponentes son Bronisław Malinowski, Radley Verboom, Emily Durkheim. Introducción. El funcionalismo es una forma de entender a la vida social que surge a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Es un enfoque que construyen fundamentalmente antropólogos británicos, pero que reciben influencias, tanto en sus ideas como en sus métodos, de varios autores y disciplinas. También influyen en otras ciencias, específicamente en la sociología. Como antecedentes directos de la perspectiva funcionalista podemos considerar al positivismo, sobre todo en lo que se refiere a las propuestas metodológicas. Para explicar un hecho social es impredecible observarlo cuidadosamente. También hay ideas surgidas en biología y en el pensamiento social. En relación con el concepto de funcionalismo, la función es un órgano de proceso o de una institución, siempre tiene que ver con una necesidad que la función satisface. Por ejemplo, la función del corazón es un organismo vivo. Cualquier animal es hacer circular la sangre e enviar en diversos órganos. En un grupo humano, la función de la familia es garantizar que haya personas especialmente dedicadas a cuidar a los niños. Las raíces históricas del funcionalismo. El momento histórico tiene mucho que ver con el surgimiento del funcionalismo. Es la época en que muchas regiones del mundo entran en contacto con la civilización occidental moderna, y por tanto muchos pueblos y culturas están en vías de desaparecer o al menos de perder su forma de vida tradicionales. Si bien durante varios siglos los europeos habían conquistado y colonizado diversas zonas del globo terráqueo, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el mundo entero recibió el impacto del comercio y las costumbres occidentales. A la vez, es el momento que, gracias a los adelantos en los medios de transporte por un lado, y por otro, a la consolidación y a las comunidades científicas en las universidades europeas y estadounidenses. Los investigadores pueden viajar y conocer culturas muy lejanas. Los primeros estudios funcionalistas fueron un grupo de antropólogos ingleses como Bronisław Malinowski y Radley Verboom, que se esforzaron por explicar el funcionamiento y la organización social de sociedades y grupos primitivos, es decir, grupos de personas que vivían alejados de los avances de civilización occidental y que no sabían leer ni escribir. Los habitantes de islas ubicadas en el Océano Pacífico, en lo que conocemos como Polinesia, Micronesia o Melanesia, o los indígenas amazónicos, africanos o australianos, por ejemplo, de los antropólogos consideraron pueblos primitivos. Al crecer de escritura, lo que podían recordar acerca de sus orígenes era transmitiendo oralmente, por ejemplo, de cuentos o leyendas narrados por los ancianos de la tribu. Los investigadores los consideraron, por lo tanto, pueblos sin historia, al menos sin una historia escrita como de los europeos. Por no contar con un documento escrito, los antropólogos se dedicaron a estudiar cómo la gente vivía y cómo lo organizaban, sin preocuparse de cómo habían llegado a hacerlo así. A esto se le llamó estudios sincrónicos. Esto quiere decir que se estudia el funcionamiento de un grupo en un momento dado y no a través de su historia. Problemas no resueltos. En su momento, el funcionalismo significó un avance importante en el desarrollo de los estudios antropológicos y sociológicos. Sin embargo, en las últimas 4 décadas del siglo XX comenzó a recibir muchas críticas centradas fundamentalmente tanto en las deficiencias de la noción de función como en las implicaciones de los 4 conceptos mencionados antes, como en el trasfondo ideológico es posible percibir en su análisis. En el funcionalismo existen diferentes tipos de familias. Solo voy a decir 2.
La familia nuclear es la compuesta por el padre, la madre y sus hijos, y la familia extensa es la compuesta por el padre, la madre, los hijos y los otros parientes como abuelos, primos o tíos. El estructural funcionalismo. En las décadas de 1950 a 1970 del siglo XX surgió en Estados Unidos de América, concretamente la Universidad de Harvard, una propuesta teórica que retomó muchos planteamientos funcionalistas, pero que a la vez destacó la importancia que las estructuras para explicar los hechos sociales. El término estructura tiene en ciencias sociales muchos y diversos significados. En la llamada escuela estructural funcionalista, una estructura es un conjunto de pautas o elementos siempre presentes en todas las sociedades y épocas en torno a los cuales se organiza la vida social. Las consecuencias de la interacción social muchas veces van más allá de lo que en principio se espera. En la teoría de las relaciones de las partes de una sociedad en respecto a la sociedad como un todo y de una parte con respecto a otra. De integración es percibir la cultura como un conjunto de partes interconectadas e interdependientes. Del funcionalismo.